Policial humilla a un anciano negro por sentarse en un parque, sin saber quién lo observa desde atrás. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores antes de fin de año. Ayúdame suscribiéndote y dejando tu like, y sé parte de mi sueño también. El parque estaba tranquilo esa tarde. Bruno Ortega, con el uniforme impecable y la mirada vigilante, caminaba por el sendero de grava mientras observaba a las familias y a los corredores que se dispersaban por el lugar. El sol filtraba su luz dorada a través de los árboles, creando sombras largas y refrescantes. A simple vista, era un día común de verano. Sin embargo, a los ojos de Bruno, cualquier rincón podría esconder algo más de lo que parecía. Su formación le había enseñado a desconfiar, a ver amenazas donde otros solo veían tranquilidad. Mientras avanzaba, notó a un hombre mayor, sentado solo en un banco bajo uno de los grandes robles. No estaba haciendo nada, solo mirando al frente, pero algo en él captó la atención de Bruno. Su piel oscura y su figura tranquila parecían un contraste con el bullicio del parque. Sin detenerse demasiado en el porqué, Bruno sintió la necesidad de aproximarse. «Señor, ¿qué está haciendo aquí?», preguntó Bruno, manteniendo una postura rígida, con la mano descansando sobre su cinturón, donde llevaba su radio y otros equipos. El hombre levantó la mirada lentamente. Su rostro estaba marcado por los años, con arrugas profundas y ojos cansados, pero llenos de una calma que desarmaba. «Estoy sentado, joven oficial. ¿Hay algún problema con eso?». La simplicidad de la respuesta desconcertó a Bruno, que esperaba alguna resistencia, alguna excusa que justificara su inquietud. «¿Tiene algún motivo para estar sentado aquí solo? ¿Podría mostrarme su identificación?». Joaquín, como era su nombre, no reaccionó de inmediato. En lugar de apresurarse a cumplir con la exigencia del oficial, observó al joven con una serenidad que solo los años de experiencia podían otorgar. «No sabía que era ilegal sentarse en un parque», dijo finalmente, sacando lentamente su billetera del bolsillo interior de su chaqueta desgastada. Bruno sintió una punzada de irritación en su pecho. La calma de Joaquín lo desarmaba, pero también lo enfurecía. ¿Quién se creía este anciano para desafiarlo con su pasividad? A su alrededor, algunas personas comenzaban a notar la situación, y eso solo aumentaba la presión sobre él. «Estoy haciendo mi trabajo, señor. Muéstreme su identificación y no habrá más problemas», insistió Bruno, alzando ligeramente la voz, lo suficiente como para atraer más miradas curiosas. Joaquín suspiró y le entregó su identificación, sin prisa. «Aquí tiene, oficial». Bruno revisó el documento rápidamente, sin encontrar nada fuera de lugar. Pero, en lugar de terminar el encuentro allí, sintió que debía mantener su autoridad. No podía dejar que la calma de Joaquín lo hiciera ver débil o ineficiente ante los demás. «¿Por qué está aquí? No tiene nada mejor que hacer». La humillación estaba comenzando, y Bruno ni siquiera era plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Algunas personas ya estaban sacando sus teléfonos, grabando el intercambio. Joaquín, por su parte, permanecía sentado, con la misma expresión imperturbable. «Estoy aquí porque me gusta este parque. Lo he visitado por años, mucho antes de que usted comenzara a patrullar estas calles», dijo Joaquín, su voz apenas un susurro en medio de la creciente tensión. Esa respuesta pareció colmar la paciencia de Bruno. «Eso no es motivo suficiente para estar aquí sin hacer nada», espetó, sin detenerse a pensar en lo absurdo de su afirmación. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación, y eso lo frustraba aún más. «Voy a tener que pedirle que se levante y se retire, o tendré que llevarlo detenido por alteración del orden». «¿Alteración del orden? ¿Por sentarme en un banco?». Joaquín dejó escapar una risa suave, pero no burlona, más bien cargada de la sabiduría que viene con los años. «Oficial, creo que hay cosas más importantes de las que preocuparse en este parque». Antes de que Bruno pudiera responder, una mujer delgada, de cabello oscuro y recogido en un moño, se acercó. Isabel Fuentes, una figura que observaba desde las sombras, había visto lo suficiente. Su expresión era tranquila, pero su mirada, directa y firme, mostraba determinación. «Oficial, disculpe,
Pero no parece que este hombre esté haciendo nada que justifique este trato, dijo Isabel, su tono medido y respetuoso, pero lo suficientemente alto como para que los presentes pudieran escucharla. Bruno se giró hacia ella, sorprendido por la intervención. Este no es asunto suyo, señora, respondió bruscamente, pero algo en la postura de Isabel lo hizo detenerse. Era una calma distinta a la de Joaquín, una calma que no solo le restaba poder, sino que lo obligaba a reconsiderar sus acciones. Creo que ya ha comprobado que no hay ninguna violación de la ley aquí, continuó Isabel, sin inmutarse. Tal vez sería mejor que todos sigamos con nuestras vidas, incluido usted. Bruno se sintió atrapado. Sabía que había ido demasiado lejos, y las cámaras de los teléfonos lo estaban documentando todo. Un sudor frío comenzó a formarse en su frente. Dudó por un momento, miró nuevamente a Joaquín, que seguía sin moverse, y luego a Isabel. Finalmente, en silencio, decidió retroceder. Está bien, dijo a regañadientes. Pero tenga cuidado la próxima vez. Y sin más, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, su orgullo profundamente herido. Mientras caminaba de regreso por el sendero, con los murmullos de los observadores a sus espaldas, Bruno no podía evitar sentir que algo más grande que su autoridad había sido cuestionado ese día. No era solo el hecho de que había sido desafiado públicamente, sino la realización incómoda de que, tal vez, había estado equivocado todo el tiempo. Al llegar a la estación de policía, el ambiente era diferente. Sus compañeros lo saludaron con normalidad, pero él sentía el peso de las miradas sobre sus hombros. Cuando su superior lo llamó a la oficina, Bruno ya sabía lo que vendría. ¿Qué hiciste hoy en el parque, Ortega?, preguntó el capitán, con una expresión severa mientras sostenía su teléfono, donde el vídeo del incidente ya había comenzado a circular. Bruno sintió que el mundo se cerraba sobre él. Bruno no había podido dormir esa noche. Tras el incidente en el parque, se sentía atrapado entre la vergüenza y la confusión. Sabía que algo había salido terriblemente mal, pero su orgullo le impedía aceptar la magnitud de sus errores. Mientras revisaba las redes sociales desde su cama, el impacto del vídeo viral era innegable. Miles de personas lo habían visto, cientos de comentarios condenaban su comportamiento, y la presión mediática comenzaba a crecer. ¿Cómo pude llegar a esto?, pensaba Bruno mientras leía las críticas, incapaz de apartar la vista del teléfono. A la mañana siguiente, lo llamaron a una reunión urgente en la estación de policía. Cuando entró, el ambiente era tenso. Sus superiores lo miraban con desaprobación y decepción. El capitán, un hombre robusto de voz grave, comenzó la conversación sin rodeos. Ortega, hemos visto el vídeo, dijo el capitán mientras dejaba caer el teléfono sobre la mesa. Esto es inaceptable. Has puesto en riesgo la reputación de esta institución, y lo que es peor, te has expuesto a ti mismo como un oficial incapaz de manejar una situación con calma. Bruno apretó los puños bajo la mesa, tratando de mantener la compostura. Solo intentaba hacer mi trabajo, capitán, respondió, aunque su voz sonaba débil, casi derrotada. ¿Tu trabajo?, el capitán lo interrumpió. ¿Crees que tu trabajo es humillar a un anciano sentado en un parque? ¿Qué clase de justicia es esa? Ortega, si no fuera porque llevas tiempo en el cuerpo, te habríamos suspendido ya. La amenaza de suspensión cayó sobre Bruno como una losa. En ese momento, su mente se llenó de dudas. ¿Había hecho lo correcto al defender su autoridad a toda costa? La imagen del anciano, Joaquín, permanecía en su mente, sentado tranquilamente, sin resistirse, sin alzar la voz, solo con esa mirada tranquila que tanto lo había irritado en el momento. Después de la reprimenda, Bruno salió de la estación. El aire fresco del exterior lo golpeó como un despertar. Sin rumbo, decidió caminar hasta el parque. Necesitaba despejar su mente, pero, sobre todo, necesitaba entender qué lo había llevado a reaccionar de esa forma. Caminó hasta el banco donde había ocurrido todo. El parque estaba casi vacío. El sol brillaba en lo alto, pero Bruno sentía una sombra sobre él. Se sentó en el mismo banco donde Joaquín había estado. Durante unos minutos, simplemente observó a la gente pasar, intentando imaginar qué habría pensado Joaquín en ese momento,
como se habría sentido al ser confrontado sin razón alguna. Fue entonces cuando una figura familiar apareció entre los árboles. Isabel, la mujer que había intervenido el día anterior, caminaba hacia él con pasos tranquilos pero decididos. Bruno la vio acercarse y sintió una incomodidad que no podía describir. No era miedo, pero sabía que aquella mujer había visto algo en el que no le gustaba enfrentar. «Oficial Ortega», saludó Isabel, sin titubear. «Me sorprende verlo aquí». Bruno asintió, sin saber bien qué responder. Necesitaba pensar. Isabel lo observó por un momento en silencio, luego se sentó en el otro extremo del banco. No había tensión en su postura, pero su presencia hacía que Bruno se sintiera vulnerable. «¿Sabes lo que hiciste ayer?», preguntó Isabel, su voz calma, pero llena de intención. «Lo sé que fue un error», respondió Bruno, casi en un susurro. Isabel lo miró con atención, como si intentara ver más allá de sus palabras. «Un error es cuando tropezamos sin intención. Lo que hiciste ayer fue actuar desde el miedo y el prejuicio». Las palabras de Isabel lo golpearon. Era una afirmación dura, pero Bruno no pudo negarla. Había sentido miedo, aunque no lo entendía del todo. ¿Miedo de qué? ¿De perder el control? ¿De no ser respetado? «Yo no soy racista», respondió Bruno, un poco más alto de lo que había planeado, casi como si tratara de convencerse a sí mismo. Isabel lo observó de nuevo, esta vez con una mirada compasiva. «No estoy diciendo que lo seas, pero tienes que entender que todos llevamos prejuicios dentro, y si no los confrontamos, esos prejuicios nos controlan». Bruno sintió que algo se removía dentro de él. Nunca había pensado en sus acciones de esa forma. Había crecido en un ambiente donde la autoridad era lo más importante, y siempre creyó que hacer cumplir las reglas era su deber, sin importar las circunstancias. Pero Isabel tenía razón. Algo más profundo lo había llevado a actuar como lo hizo. «¿Qué se supone que haga ahora?», preguntó, casi desesperado. Isabel lo miró con ternura, pero con firmeza. «Primero, necesitas reconocer por qué actuaste como lo hiciste. Y luego, tendrás que aprender. Si realmente quieres cambiar, el primer paso es entender que no sabes todo». Bruno asintió, dándose cuenta de lo perdida que había estado su vida en los últimos días. Isabel se levantó del banco, pero antes de irse, dejó una última reflexión. «No se trata solo de disculparse. Se trata de cambiar. Y eso no ocurre de la noche a la mañana». Cuando Isabel se marchó, Bruno sintió el peso de sus palabras. Había algo profundamente cierto en lo que había dicho. Sabía que debía enfrentarse a Joaquín, pero no solo para disculparse, sino para comprender el impacto de sus acciones. Sin embargo, aún no se sentía listo para ese paso. En su casa, esa noche, Bruno no pudo dejar de pensar en las palabras de Isabel. «Todos llevamos prejuicios dentro». Era una frase que resonaba en su mente. Recordaba a su padre, un hombre rígido, que siempre le había inculcado que el respeto se ganaba imponiendo autoridad. «Si no te respetan, los haces respetarte», solía decirle. Bruno había vivido bajo esa filosofía, creyendo que la firmeza y el control eran lo más importante. Pero ahora se daba cuenta de que había algo más allá de las reglas, algo que no había comprendido hasta ese día en el parque. Al día siguiente, Bruno decidió que necesitaba encontrar a Joaquín. No sabía exactamente qué diría, pero sabía que no podía seguir evadiendo la situación. Caminó por las calles del barrio donde le habían dicho que vivía Joaquín, una zona tranquila, con casas modestas y jardines bien cuidados. Finalmente, encontró la casa. Era una casa pequeña, pero acogedora, con flores en el jardín delantero y una cerca blanca que delimitaba la propiedad. Bruno se detuvo frente a la puerta, dudando por un momento. Su corazón latía rápido. Nunca antes se había sentido así al enfrentar a alguien. Levantó la mano y golpeó suavemente la puerta. Pasaron unos segundos, y luego la puerta se abrió. Joaquín estaba ahí, parado con su bastón en la mano, mirándolo con una expresión tranquila pero inquisitiva. «Oficial», dijo, con un tono neutral. «No esperaba verte tan pronto». Bruno tragó saliva, nervioso.
Quería hablar contigo. Joaquín lo observó por unos segundos, luego asintió y lo invitó a pasar. La casa era pequeña, pero llena de recuerdos. Fotos en las paredes mostraban a Joaquín en su juventud, participando en marchas y eventos comunitarios. Era claro que Joaquín no era cualquier hombre. Bruno se sentó en una silla junto a la mesa, mientras Joaquín lo hacía enfrente. Sé que cometí un error, y lo siento. Comenzó Bruno, sus palabras saliendo más rápido de lo que esperaba. No debería haberte tratado así. Joaquín lo escuchó en silencio, su mirada fija en él. Cuando Bruno terminó, el anciano asintió lentamente. Aprecio que lo reconozcas, dijo Joaquín, pero disculparse no es suficiente, muchacho. Las disculpas son fáciles de dar. Lo difícil es aprender y cambiar. Bruno sintió el peso de esas palabras. Sabía que Joaquín tenía razón. Bruno caminaba por las calles del barrio donde vivía Joaquín, buscando un atisbo de redención que aún no sabía cómo alcanzar. Después de la conversación con Isabel, comprendió que la disculpa no bastaba. Necesitaba entender. Sin embargo, cuando llegó al parque para intentar hablar con Joaquín nuevamente, no lo encontró. Solo los árboles y los bancos vacíos se alineaban en el camino, recordándole lo vacío que se sentía ahora. Frustrado, Bruno decidió buscar la ayuda de Isabel una vez más. Sabía que ella había jugado un papel clave en la intervención el día del incidente y también parecía conocer bien a Joaquín. Tal vez, pensó, ella podría guiarlo en el proceso que tanto temía enfrentar. Se dirigió al centro comunitario, donde Isabel trabajaba. Era un espacio sencillo, pero vibrante, lleno de colores y murales que celebraban la diversidad y la lucha por los derechos. Cuando llegó, Isabel lo recibió con una mezcla de sorpresa y comprensión. No esperaba verte tan pronto, dijo ella, mientras lo invitaba a sentarse en una sala de reuniones pequeña. Bruno, algo incómodo, comenzó a hablar con torpeza. He estado pensando mucho en lo que dijiste. Sé que lo que hice estuvo mal, pero no sé por dónde empezar. No quiero que esto quede en una simple disculpa vacía. Isabel lo miró fijamente, evaluando sus palabras. Después de unos segundos, asintió. Me alegra que estés dispuesto a dar un paso más. Pero tienes que entender que esto es un proceso largo, y no será fácil. La primera lección que debes aprender es que no se trata solo de lo que piensas que está mal. Se trata de comprender el impacto de tus acciones en otros. Bruno la escuchó atentamente. En su mente, las imágenes de Joaquín en el parque seguían presentes, pero ahora con una nueva perspectiva. Isabel le explicó que la próxima semana habría un evento en el centro comunitario donde se hablaría sobre la discriminación racial y los prejuicios. Le sugirió asistir, no como espectador, sino como alguien que tenía mucho que aprender. Este será el primer paso, dijo Isabel, mientras le ofrecía un folleto con la información del evento. Aprende a escuchar. Noah Defender, Sino Entender. Bruno tomó el folleto, agradecido por la oportunidad, aunque sintiendo el peso de lo que implicaba. El día del evento, el centro comunitario estaba lleno de personas de todas las edades y procedencias. Había una atmósfera de camaradería, pero también una sensación palpable de propósito. Bruno se sentó al fondo, intentando pasar desapercibido. Observaba a la gente hablar, reír, compartir sus historias. Algunos se conocían, otros simplemente estaban ahí para escuchar. Cuando el evento comenzó, la primera parte estuvo enfocada en las historias personales de aquellos que habían vivido la discriminación en carne propia. Personas de diferentes comunidades compartían sus experiencias de racismo y cómo habían sido tratadas de manera injusta. Las palabras eran duras, pero necesarias. Bruno sintió un nudo en el estómago al escuchar relatos que reflejaban, de manera indirecta, lo que él había hecho a Joaquín. Y entonces, Joaquín subió al escenario. Verlo de pie, con su andar pausado y su bastón, provocó una mezcla de emociones en Bruno. Sabía que este hombre había sido víctima de su prejuicio, pero hasta ese momento no había comprendido del todo lo que significaba. Joaquín comenzó a hablar con una voz firme, pero serena. He vivido muchas cosas en mi vida. He luchado por la justicia, he marchado en protestas,
He visto cambios sociales, pero también he visto cómo el racismo sigue presente en formas que a veces ni siquiera reconocemos. No siempre se trata de palabras de odio. A veces, el racismo está en las suposiciones que hacemos sobre alguien solo por cómo se ve, por dónde está sentado, por lo que creemos que representa. Cada palabra de Joaquín resonaba en Bruno como una sentencia. Era como si estuviera describiendo el propio incidente, pero sin nombrarlo directamente. Joaquín no lo mencionó, no lo señaló, pero sus palabras eran suficientes para que Bruno entendiera el mensaje. Lo importante no es solo lo que hacemos en el momento, continuó Joaquín. Es cómo decidimos actuar después de darnos cuenta de nuestros errores. Nadie está exento de cometer errores, pero todos tenemos la responsabilidad de aprender y crecer. Cuando Joaquín terminó su discurso, el público lo aplaudió con fuerza. Bruno se quedó quieto, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Esperó a que la multitud comenzara a dispersarse antes de acercarse al escenario, donde Joaquín estaba rodeado de algunas personas que lo felicitaban y le agradecían por sus palabras. Finalmente, cuando el espacio quedó más vacío, Bruno se acercó. Joaquín, dijo, titubeante. El anciano lo miró con calma, sin sorpresa. Era como si hubiera sabido todo el tiempo que Bruno estaba allí. Oficial, respondió Joaquín. Me alegra verte aquí. Bruno tomó aire, luchando por encontrar las palabras correctas. Escuché lo que dijiste, y quiero pedirte disculpas. Sé que eso no cambia lo que hice, pero, realmente quiero hacerlo mejor. Quiero entender. Joaquín lo observó por unos instantes. La paciencia en sus ojos no había cambiado desde el día en el parque. Las palabras son un buen comienzo, muchacho, respondió, pero, como dije, no son suficientes. El verdadero cambio vendrá con lo que hagas a partir de ahora. Bruno asintió, sabiendo que Joaquín tenía razón. Estoy dispuesto a aprender. No quiero que esto sea solo algo que quede en el olvido. Joaquín sonrió levemente. Bien. Si realmente quieres cambiar, el camino estará lleno de lecciones. Tendrás que enfrentarte a ti mismo muchas veces. Pero el hecho de que estés aquí es un buen primer paso. Bruno dejó que esas palabras se asentaran en su mente. Había encontrado el primer hilo de la redención, pero sabía que aún le quedaba mucho por recorrer. Se despidió de Joaquín, agradecido por su paciencia y sabiduría, y decidió que su próximo paso sería involucrarse más en la comunidad. Ya no podía seguir siendo solo un espectador. Tenía que participar, aprender y, sobre todo, actuar. A partir de ese día, Bruno comenzó a asistir regularmente a las reuniones del centro comunitario. Participaba en las discusiones, escuchaba con atención las historias de otros y compartía, poco a poco, su propia experiencia. Al principio, muchos lo miraban con desconfianza, sabiendo lo que había hecho. Pero con el tiempo, su presencia constante y su actitud de aprendizaje comenzaron a cambiar esas percepciones. Uno de los momentos más importantes llegó cuando Bruno fue invitado a hablar en un evento sobre igualdad racial. Sabía que no sería fácil, pero aceptó el desafío. Cuando subió al escenario, miró al público y reconoció a muchas de las personas que había escuchado en eventos anteriores. Sabía que su historia no era de sufrimiento, sino de reconocimiento y crecimiento, y esperaba que su testimonio sirviera para inspirar a otros a cambiar, tal como Joaquín lo había inspirado a él. Con una voz firme pero humilde, comenzó su relato, compartiendo no solo el incidente en el parque, sino todo el proceso de reflexión y redención que había seguido desde entonces. Bruno se había sumergido en el trabajo comunitario. Cada día que pasaba asistiendo a reuniones, escuchando historias y participando en actividades, sentía como su perspectiva comenzaba a cambiar. La transición no había sido fácil. Al principio, muchos en la comunidad lo miraban con desconfianza, recordando el incidente con Joaquín en el parque. Pero, lentamente, su presencia constante y su voluntad de aprender empezaron a ganarse la confianza de algunos. Una tarde, mientras ayudaba en la organización de un evento en el centro comunitario, Isabel se le acercó. Habían pasado varias semanas desde su primera conversación, y la relación entre ambos había evolucionado hacia una especie de mentoría silenciosa.
Has hecho un buen trabajo aquí, dijo Isabel, sonriendo levemente. La gente comienza a verte de otra manera. Bruno asintió, pero aún no se sentía completamente en paz. Había algo dentro de él que todavía lo inquietaba, como si hubiera una parte del proceso que no había completado. Siento que todavía me falta algo, confesó, mirando a Isabel. He aprendido mucho, pero hay algo que no he cerrado. Isabel lo observó en silencio por unos momentos antes de hablar. Tal vez porque no has cerrado el ciclo con Joaquín. Bruno sabía que esas palabras eran ciertas. Aunque había hablado con Joaquín y se habían disculpado, algo dentro de él le decía que el proceso no estaba completo. Decidió que debía hacer algo más. El evento de conmemoración de los luchadores por los derechos civiles estaba cerca, y Joaquín sería el orador principal. Era la oportunidad perfecta para dar el siguiente paso. El día del evento llegó con una mezcla de emociones para Bruno. El parque donde todo había comenzado ahora estaba decorado con banderines y pancartas que celebraban la lucha por la igualdad y la justicia. Había un escenario montado en el centro, y decenas de personas se habían reunido para escuchar a los oradores y participar en las actividades. Bruno, aunque nervioso, se había ofrecido a ayudar en la organización del evento, asegurándose de que todo saliera bien. Cuando Joaquín llegó al parque, muchos se acercaron a saludarlo. Para la comunidad, él era una figura respetada, alguien que había luchado durante años por los derechos de los más vulnerables. Bruno lo observó desde la distancia, esperando el momento adecuado para acercarse. Sabía que, más allá de lo que había hecho hasta ahora, necesitaba demostrar su compromiso de una manera más tangible. El evento comenzó con varios discursos, pero todos esperaban el momento en que Joaquín subiera al escenario. Cuando finalmente lo hizo, el parque se sumió en un respetuoso silencio. Joaquín, apoyado en su bastón, miró a la multitud con ojos sabios y llenos de experiencia. He vivido muchas cosas en mi vida, comenzó Joaquín, con su voz firme y pausada. He visto cómo el mundo ha cambiado, pero también cómo ciertas cosas permanecen arraigadas en nuestra sociedad. La discriminación, el odio, los prejuicios, todos esos son males que persisten, a veces de manera abierta, otras veces escondidos bajo la superficie. Bruno escuchaba cada palabra con atención, sabiendo que mucho de lo que Joaquín decía tenía una resonancia personal para él. Joaquín continuó hablando sobre la importancia del perdón y la empatía, recordando a todos que el verdadero cambio comienza cuando dejamos de vernos como enemigos y empezamos a reconocernos como seres humanos. El perdón no es solo para quien lo recibe, dijo Joaquín. Es para quien lo otorga. Es un acto que libera a ambos, que nos permite seguir adelante, no con rencor, sino con esperanza. Cuando terminó su discurso, la multitud lo ovacionó de pie. Pero en medio de los aplausos, Joaquín miró a Bruno, sus ojos encontrando los de él entre la multitud. Bruno supo que había llegado el momento. Esperó a que la multitud comenzara a dispersarse antes de acercarse al escenario. Con el corazón latiendo rápido, se acercó a Joaquín, quien lo esperaba con una expresión tranquila. Gracias por tu discurso, Joaquín, dijo Bruno, nervioso, pero determinado. Joaquín lo miró por un momento, luego asintió. Sabía que estarías aquí. Bruno tragó saliva, sintiendo el peso de sus próximas palabras. Quiero hacer algo más que solo disculparme. Quiero ayudar. Quiero asegurarme de que lo que pasó no vuelva a suceder, ni conmigo ni con nadie más. Joaquín lo observó con atención, como si estuviera evaluando la sinceridad detrás de sus palabras. Finalmente, extendió la mano. Ayudar no es solo hablar, Bruno. Es actuar. Si realmente quieres hacer una diferencia, estaré aquí para guiarte, pero tendrás que caminar este camino tú mismo. Bruno tomó la mano de Joaquín, sellando un pacto silencioso entre ambos. Sabía que el camino hacia la redención era largo, pero también sabía que estaba listo para recorrerlo. A partir de ese día, Bruno comenzó a involucrarse aún más en la comunidad. No solo asistía a eventos, sino que también organizaba talleres en el centro comunitario para hablar sobre igualdad y justicia, compartiendo su propia historia como un ejemplo de cómo se puede cambiar. Aunque al principio fue difícil,
Con el tiempo la gente comenzó a confiar en él de nuevo. Veían en su esfuerzo un verdadero deseo de mejorar y de aprender. Un día, Isabel se le acercó después de uno de los talleres que había organizado. Había un brillo de orgullo en sus ojos. «Has recorrido un largo camino, Bruno», dijo, con una sonrisa. «Estoy orgullosa de lo que has logrado». Bruno asintió, pero sabía que aún tenía mucho por hacer. El viaje no había terminado, pero sentía que ahora tenía las herramientas necesarias para continuar. Había aprendido a escuchar, a empatizar, y sobre todo, a reconocer sus propios errores y prejuicios. Sabía que la lucha por la igualdad era constante, pero también sabía que cada pequeño paso contaba. Con el tiempo, Bruno se convirtió en un defensor activo de la justicia social, utilizando su experiencia como oficial de policía para trabajar desde dentro del sistema y promover cambios. Su vida había dado un giro completo, y aunque no podía borrar lo que había hecho, sí podía asegurarse de que su futuro estuviera lleno de acciones que reflejaran los valores que ahora defendía. El día después del evento conmemorativo, Bruno caminó por el parque. El mismo parque donde había comenzado todo. Ahora, en lugar de sentirse invadido por la culpa, sentía una sensación de paz. Miró a su alrededor y vio a las familias disfrutando del sol, los niños corriendo y los ancianos sentados en los bancos, conversando tranquilamente. Se dio cuenta de que el parque, al igual que él, había cambiado. Ya no era solo un escenario de confrontación, sino un lugar de encuentro, de reflexión y de esperanza. Mientras caminaba por el sendero, sintió que su vida, al igual que ese parque, había encontrado un nuevo propósito. A lo lejos, vio a Joaquín sentado en un banco, como tantas veces antes. Esta vez, Bruno no sintió la necesidad de imponer su autoridad ni de cuestionar lo que veía. Simplemente caminó hacia él, se sentó a su lado y, juntos, observaron el parque en silencio, ambos sabiendo que el verdadero cambio no estaba en las palabras, sino en las acciones que se tomaban después. Joaquín rompió el silencio con una sonrisa. «Has llegado lejos, muchacho». Bruno asintió, mirando al horizonte. «Gracias por darme la oportunidad de aprender». Y en ese momento, supo que, aunque su camino hacia la redención había comenzado con un error, ahora estaba en el lugar correcto, con las personas correctas, haciendo lo que debía hacer. Si te gustó este vídeo y crees en el poder de las buenas acciones, deja tu like y suscríbete. Juntos podemos compartir más historias que tocan el corazón. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.